Muy buenas tardes, hermanos, amigos que ya están reuniéndose o conectándose en esta tarde. Gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente de estudiar esta tarde este tema sobre el diezmo. Últimamente, hermanos, ha habido interés de diferentes personas que me han contactado y preguntado sobre este tema, que es el diezmo. La Biblia es muy clara en cuanto a este tema, que nos explica propiamente lo que es el diezmo bíblico o el diezmo en la Biblia. Y claramente en los medios religiosos el día de hoy pues hemos encontrado muchas maneras en las cuales la gente está cuestionando de qué manera le damos a Dios. El diezmo, sabemos que el día de hoy en muchos lugares religiosos lo exigen, lo anhelan, lo piden. Y bueno, pues es importante que la iglesia entienda el contexto de la palabra de Dios con referencia a cualquier cosa de la Biblia. Los cristianos deben de ser muy dados a estudiar las Sagradas Escrituras para que nadie lo engañe, para que nadie le esté enseñando algo que no es conforme a la Sagrada Escritura. Y sobre todo algo de lo cual usted debe asegurarse que propiamente lo haga cuando adore a Dios y cuando usted le dé a Dios. En algunas ocasiones hemos visto el interés propiamente porque hay sinceridad de algunas personas que quieren darle a Dios lo mejor. Qué bueno, hermanos, que hay ese tipo de personas con mucha devoción, que quieren agradar a Dios con todo lo que hagan. Sí las hay. Por lo tanto, hermanos, entonces es importante que analicemos directamente de la Sagrada Escritura qué es el diezmo bíblico. Y si propiamente la Iglesia de Cristo sabemos que enseña que no es el diezmo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, que no es lo que los apóstoles establecieron, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer propiamente para nosotros darle a Dios? Y yo le pregunto, ¿por qué le tenemos que dar a Dios? Usted se debe de preguntar, ¿cuál es la razón por la cual el día de hoy nosotros le damos a Dios? ¿Hay mandamiento? ¿Hay enseñanza? De la cual, ¿por qué Dios exige que nosotros le demos? O Dios nos enseña a lo largo de su palabra que deberíamos de aprender la generosidad. Es un tema también interesante. Pero mire, hay tres razones con las cuales yo estuve repasando ¿por qué le tenemos que dar a Dios o por qué le damos a Dios? Allá en el libro de Deuteronomio capítulo 16, si gusta acompañarme, ¿por qué le tenemos que dar a Dios? Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, y después haremos la oración. ¿Tiene su Biblia? Por favor. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Dice Dios al pueblo de Israel, a él le está hablando, a Israel: 3 veces cada año aparecerás todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, 1, y en la fiesta solemne de las semanas, 2.
y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Había 3 fiestas. En cada uno, todo varón judío tenía que presentarse delante de Dios. Ahora agrega todavía Dios: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno. Por lo tanto, hermanos, una de las cosas que podemos analizar, vamos a comentarlas después de la oración. Le invito a que oremos. Padre, le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite en esta tarde reunirnos a través de estas redes sociales. Gracias porque mis hermanos pues ya están conectados para escuchar este tema. Como todos los temas de su palabra son importantes, porque son temas bíblicos, porque son temas que nos atañen para comprenderlos, para entenderlos, y muchos de ellos para obedecerlos. Pedimos, Padre, que usted abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos analizar este tema de su palabra directamente y usted sea el que nos enseñe siempre. Gracias por darnos siempre la oportunidad de buscar el obedecerle, de hacer únicamente lo que nos demanda a nosotros como iglesia en estos días y entender también la historia del pueblo de Israel. Gracias, Padre, porque hay interés siempre. Queremos ser buenos adoradores y queremos entender propiamente que no era justo, que no era correcto para el judío, como para nosotros tampoco el día de hoy presentarnos con las manos vacías. Ayúdenos a entender este mensaje. Pedimos, Padre, que también tomemos notas para que podamos meditarlo más detenidamente y podamos valorar y sobre todo enriquecer este tema. Se lo pedimos y agradecemos en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, ¿por qué le tenemos que dar a Dios? Bueno, Deuteronomio 16, versículo 16 dice que no se podía presentar ningún varón con las manos vacías. Había fiestas, eran aproximadamente 7 fiestas, pero 3 de las cuales Dios exigía a todo varón que llevara ofrenda a Dios. Ahora, yo le preguntaba, ¿por qué le tenemos que dar a Dios? ¿Acaso Dios ocupa mi dinero? Si la Biblia dice que Él es el dueño del oro, la plata, de los animales, de todo, de nosotros mismos, ¿por qué yo le tengo que dar a Dios? Bueno, primeramente, hermanos, tenemos que darle a Dios, apúntele, para imitarlo, porque Dios es un Dios dador. Si usted recuerda Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más memorizado y aprendido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué nos dio? A su Hijo. Entonces Dios es un Dios dador. Y si Dios es un Dios dador, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5 dice que nosotros debemos imitar a Dios. Por lo tanto, Dios nos da la vida, Dios nos da la salud, Dios nos da el trabajo, Dios nos da la familia, Dios nos da la iglesia, Dios nos dio a Cristo. Hermanos, Dios nos da esta lluvia que acabamos de tener y que Tampico tiene tantas lluvias. Dios es un Dios dador. Entonces, ¿por qué le tenemos que dar a Dios? Porque Dios es un Dios dador. Y porque la Biblia dice que tenemos que imitarlo. Saludos, hermanos. Gracias, hermano Margarito también. La hermana Claudia, también Armenta, la hermana Mari y otros hermanos que están conectando. Bienvenidos, Dios les bendiga. Gracias por estar en esta tarde en este canal que estamos estudiando este tema. Le adelanto, hermano, le adelanto. Si Dios lo permite, con la ayuda de Dios y nos da vida y salud, la semana que entra empezaremos a estudiar la ofrenda en la Biblia. La ofrenda de la cual, bueno, es importante. Ahorita le voy a comentar un poquito de esto. ¿Dónde comienza la ofrenda? Bueno, déjenme, para no enredarme ahorita, solamente le hago el anuncio. Vamos a hablar de la ofrenda en la Biblia. ¿Dónde comienza? ¿Qué tipo de ofrendas habían? ¿Qué tipo de ofrenda dio la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Con qué frecuencia la dio? Y una de las preguntas más importantes que debe de sobresalir: ¿en qué se debe de gastar la ofrenda de la iglesia? Si la iglesia cada primer día de la semana levanta ofrenda, ¿para qué es? La gente el día de hoy, hermanos, verdaderamente gasta para todo, pero no para lo que dice la Biblia. Y entonces debemos de tomar en cuenta que en la Biblia nada más hay 2 usos de la ofrenda. Luego se lo comento, nada más le estoy adelantando. Así que si Dios lo permite, la semana que entra empezaremos a hablar de la ofrenda y tocaremos un poquito lo del día de hoy. Entonces,
¿Por qué le tenemos que dar a Dios? Primero, porque debemos imitarlo. Dios es un Dios dador. Y si Pablo en la carta a los Efesios dice que seamos imitadores de Dios, en la carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dio a Jesús. Por lo tanto, Dios es un dador. Dios es un Dios desprendedor. La ofrenda es un desprendimiento. Por lo tanto, así como aprendemos de la palabra de Dios, tenemos que también aprender de Dios. Primero, que debemos imitarlo. Segundo, debemos de también obedecerlo. Hermanos, tenemos que obedecerlo. Por eso la Biblia dice, le dijo a Israel que no se presentaran con las manos vacías. El día de hoy no podemos presentarnos porque la Biblia habla de la ofrenda y nos dice que debemos reservar una cantidad y que debemos de proponer de corazón y otras cosas que veremos más. Entonces, cuando nosotros le damos a Dios, nosotros estamos obedeciendo. Por lo tanto, hermanos, es obedecer. Y a través, hermanos, también de la ofrenda es imitarlo, obedecerlo y sobre todo agradarlo. Hermanos, ¿por qué debemos nosotros agradar a Dios? ¿Por qué le damos a Dios? Porque cuando le damos a Dios, nosotros le mostramos a Dios qué lugar ocupa Él en nuestro corazón. Acuérdese, raíz de todos los males es el amor al dinero. La gente que ama al dinero más que a Dios no va a entrar al cielo. Porque debemos amar primeramente a Dios, que es el gran mandamiento. Entonces, hermanos, es importante entender que en la Biblia, en la Sagrada Escritura, tenemos que darle a Dios para imitarlo, porque Él es un Dios dador, para agradarlo, porque Él nos dice que no nos presentemos con las manos vacías. Aunque no somos judíos, sí se nos ordena en el Nuevo Testamento. Dice Pablo, así como ordené en las iglesias de Galacia. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. ¿Y por qué debemos de darle? Para obedecerlo. Hermanos, si realmente dice Pablo, así lo ordené, obviamente las órdenes de Dios se tienen que obedecer. Por eso nosotros le damos a Dios. Le pido un favor, si tiene un comentario, si tiene una pregunta, se le pasa un texto, por favor, póngalo ahí en el chat y en su momento lo contestamos o mis hermanos nos van a ayudar. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando el Señor Jesucristo habla directamente del diezmo, únicamente Jesús habla dos ocasiones. Mateo 23 y Lucas capítulo 11, versículo 42. Nada más hay dos pasajes. Si usted quiere acompañarme en Mateo 23, se va a dar cuenta de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor habla del diezmo. Y mire lo que dijo del diezmo. Mateo 23. Hay de los escribas y fariseos hipócritas, así les llamó el Señor, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Mi punto es este: ¿qué estaban diezmando los fariseos y escribas? Menta, eneldo, comino. ¿Qué diezman el día de hoy? Granos. Esas tres cosas son granos. ¿Qué diezman? ¿Qué piden el día de hoy las iglesias cuando se pide el diezmo? ¿Lo mismo que Cristo estaba pidiendo? Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 42. Otro versículo también cuando el Señor Jesucristo habla de el diezmo. Lucas 11, versículo 42. En Lucas 11:42 dice: mas vosotros fariseos, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. Le pregunto, ¿qué se diezmaba en el tiempo de Cristo? Estamos hablando que estaba bajo la ley. En el tiempo de la ley, cuando el Levítico se da el mandamiento del diezmo, ¿qué diezmaban? Lo mismo que Cristo está diciendo. ¿Por qué se cambió? Porque el día de hoy, hermanos, en lugar de pedir lo que originalmente se pedía,
y ahorita le explico más, al menos Cristo está mencionando esas cosas nada más. Granos, vegetales. ¿Es lo mismo que el día de hoy piden de diezmo? ¿Por qué lo cambiaron? ¿Quién tiene más autoridad de Dios para quitarle lo que Dios dice y hacer algo totalmente diferente? Hermanos, entonces, Cristo dice, dejan lo más importante, que es obviamente las cuestiones de la fe. Ahora, hermanos, Hebreos, en la carta a los Hebreos también se menciona el diezmo. Pero en la carta a los Hebreos, al menos 6 referencias en la carta a los Hebreos, tiene que ver con el diezmo directamente de Melquisedec. El diezmo que dio Abraham del botín, lo vamos a mencionar todavía, y le entregó directamente a Melquisedec. Un rey, el rey de Salem. Un rey que no tiene principio ni tiene fin. Que así como aparece en la Biblia, hermanos, jamás se vuelve a oír. ¿Dónde quedó ese rey? Bueno, es un rey un tanto misterioso para algunos, para otros ya tienen el conocimiento, al cual Abraham le dio el diezmo, pero todavía no era mandamiento. Es decir, Jacob también dio diezmo después, pero tampoco era mandamiento. Entonces, hermanos, allá en Génesis capítulo 4, versículo 3, en Éxodo capítulo 4, verso 3, encontramos la primera ocasión, la mención de una ofrenda a Dios. Es la primera ocasión. Y usted va a recordar que fue Abel y Caín. Estamos hablando de Génesis capítulo 4, verso número 3 y 4. La primera ocasión que usted va a encontrar la palabra ofrenda. ¿Qué es ofrenda? Algo que tú le das a Dios. Es una ofrenda. Ahora, capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios, allá en Génesis capítulo 4, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Eso es lo que dice Génesis. Ambos llevaron algo que le están dedicando a Dios. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué surge esa petición o esa dedicación a Dios en una ofrenda? Cuando leemos directamente, hermanos, allá en Hebreos capítulo 11, versículo 4, y nosotros en Éxodo capítulo 11, Hebreos 11, 4, encontramos directamente que Dios está calificando las dos ofrendas, la de Abel y la de Caín. Hermanos, a veces uno cree que cuando ofrendamos a Dios, Dios no se da cuenta, que Dios no califica, que Dios no lo va a tomar en cuenta como damos, y sí tiene que ver algo mucho, porque lo tuvo con Abel y lo tuvo con Caín. La Biblia nos dice directamente que una ofrenda fue agradable a Dios y una no lo fue. Y Hebreo nos dice la razón, y nos dice que la ofrenda de Abel dice que era más excelente. Hermano, Dios califica lo que le damos a Dios siempre. Así como Cristo lo hizo revisando el momento que se sentó frente a las ofrendas en el tiempo del Señor y aquella viuda que pasó. Hermanos, entonces, la Biblia sí nos dice la diferencia entre Abel y Caín para darle a Dios una ofrenda. Vamos a abrir allá en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Esto es lo que sí deberíamos de cuidar cuando nosotros presentamos nuestra ofrenda a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 12. Dice la Sagrada Escritura, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque las obras de Caín eran malas y las obras de su hermano eran justas. Abel era un hombre justo, por lo tanto siempre mostró la justicia de Dios. Si Dios lo permite, hermanos, vamos a estudiar ese tema de la justicia. Porque es importante entender por qué la ofrenda de Abel fue más excelente directamente que la ofrenda de Caín. Pero tiene que ver también con su vida, con su perspectiva de Dios.
de darle a Dios lo mejor. Y no le estoy hablando de cantidad. No vaya a pensar usted que, bueno, lo que pasa es que el hermano está hablando que dé más dinero para que le den más dinero. No, 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 no. Hermanos, usted dele lo que usted propuso en su corazón. Eso es obvio. Pero siempre Dios calificará la ofrenda si es algo más excelente o no lo es. Ahora, hermanos, este tema cuando vamos a estudiar lo que estamos hablando sobre el diezmo o la manera en que la palabra de Dios habla del diezmo, estamos hablando directamente de la generosidad del hombre en la tierra para superar directamente nosotros, el día de hoy, la ofrenda del judío. Así que, hermanos, tenemos que estudiar la Biblia antes de emitir algún juicio negativo, para que podamos, hermanos, ir a la Biblia únicamente con el propósito de estudiarla. Así que, hermanos, en lugar de criticar o contradecir o tomarse la molestia de no estudiar y tomar propiamente solamente lo que alguno diga, bueno, también póngase a estudiar. Ahora, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio 14, 22, por favor, tome notas. Gracias, hermanos, por los saludos. La hermana Susi, allá en Ciudad del Carmen. Saludos a mi hermano Pancho. Por favor, Laura, salúdelo. Deuteronomio 14, 22, hermanos, y versículo 23. Miren lo que dice Dios. Indefectiblemente diezmarás todo el producto ¿de qué? De grano que rindiere tu campo, cada año. Pero también dice Dios, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él te escogiere. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. 3 cosas menciona Dios. 3 cosas que directamente estaban diezmando en el tiempo de al Antiguo Testamento, cuando se escribe el libro de Deuteronomio. Levítico 30. Levítico 27:30. En el libro de Levítico dice: el diezmo de la simiente de la tierra como fruto de los árboles de Jehová es. ¿De quién es el diezmo? Es de Dios. ¿Quién se queda con el diezmo el día de hoy? No se queda Dios. Hermanos, no se queda Dios. El día de hoy sabemos que no se lo dan a Dios. Bueno, permítanme seguir todavía, hermanos, y entender directamente que la iglesia de Cristo habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia también hace un silencio. Y es importante entender que a la luz de las Sagradas Escrituras, hermanos, el demandar un diezmo el día de hoy se está cometiendo un gravísimo error. Y sojuzgar a los seguidores de la iglesia de Cristo, hermanos, entonces ellos creen que, bueno, propiamente un yugo que ya ha sido quitado. ¿Para qué lo están poniendo el día de hoy a una ley? Óigame bien esto, que ya fue abrogada. Hermanos, entonces, la Biblia es muy clara, hermanos. La Biblia es muy clara cuando directamente en Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Juan 2, 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, quítenlo. Y les dice el Señor: no hagan de la casa de mi Padre lugar o casa de mercado. El día de hoy, hermanos, la verdad, muchos ministros, predicadores o pastores llamados el día de hoy, hermanos, están haciendo negocio de la fe. Por eso Cristo dice: no hagan de la casa de mi Padre casa de mercado, de mercadería, no lo hagan. Hermanos, entonces, segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice la Sagrada Escritura: pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como también los va a haber entre falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y por avaricia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuidado, hermano. Cuidado verdaderamente, porque ellos lo van a llevar al infierno a usted y lo van a exprimir del dinero. Yo le pregunto a usted, ¿qué quiere Dios de nosotros que no tenga? ¿Qué quiere Dios? ¿El dinero o el corazón? ¿Qué le debemos dar a Dios primero? Obviamente le tenemos que dar nuestro corazón. Lo único que Dios no tiene de todo el universo es el corazón del hombre, porque el hombre decide entregárselo a Dios cuando verdaderamente reconoce a Dios como soberano y el hombre se somete como súbdito a Dios. El dinero ya es de Él, el oro es de Él, la plata es de Él, todo es de Él. La casa donde vivimos no es de nosotros, es de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Por lo tanto, hermanos, es entender este tema. ¿Qué significa diezmo? El diezmo significa la 10ª parte. Es decir, Dios le puso una cuota a Israel como mandamiento a partir de Levítico, donde ya queda establecido, lo vamos a ver todavía, mandamiento de Dios sobre el diezmo. Dios le puso una cuota. ¿Por qué Dios ya no nos dio el mandamiento del diezmo a la iglesia después de Hechos capítulo 2? Porque ahora Dios no quiere que le demos como una cuota de nosotros, sino Dios quiere que nosotros tengamos un corazón generoso y con generosidad ofrendemos. Y Dios va a bendecir también esa generosidad. Acuérdese, el generoso siempre es bendecido y prosperado por Dios. El tacaño, el mezquino, el que el día de la ofrenda mete la mano y saca unas moneditas cuando la cartera está así, no lo va a bendecir Dios. No es Dios, aunque mucha gente lo diga. Hermanos, entonces, Génesis 14, versículo 20 es la primera vez en que se menciona la palabra diezmo. Génesis 14, versículo 20. Y nos dice el texto, recalcado también por Hebreos capítulo 7, versículo 4, que Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Cuál es de todo? Era un botín. Es decir, es lo que Abraham había rescatado, hermanos, cuando rescató a su sobrino y se lo entregó a Melquisedec, rey y sacerdote de Salem. Salem es Jerusalén. Y esto, hermanos, se encuentra también aludido directamente en Hebreos 7, 1 al 11, donde en este pasaje de la carta a los Hebreos, Melquisedec es presentado como un tipo de Cristo. Para muchos es Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera mención de la palabra diezmo está directamente en Hebreos 14, versículo 20. Ahora, ¿de qué consistía directamente los diezmos que entregó Abraham a Melquisedec? ¿De qué consistían? Hebreos capítulo 7, versículo 4 nos dice directamente del botín, de lo rescatado por Abraham. Directamente, bueno, de eso Melquisedec le dio directamente materiales rescatados por Abraham cuando derrotó a los reyes de Oriente. Dice Génesis 14, 1 al 20. En eso consistía directamente los diezmos que Abraham, por primera vez, sin que haya mandamiento, le entregó directamente al rey de Salem, conocido como Melquisedec. Hermanos, entonces, directamente podemos entender que pues es algo que Abraham llegó a hacer. Ahora, en la época del tiempo de Moisés, hermanos, tenemos ejemplos también del diezmo. Génesis 28, versículo 20, Jacob hizo un voto delante de Dios. Jacob, en Génesis 28, 20, ¿cuál fue el voto de Jacob? Jacob dijo con Dios en Génesis 28, 20 y 21, es un voto. ¿Qué es un voto? Es una promesa a Dios. Usted le puede prometer algo a Dios, pero tenga cuidado. Eclesiastés capítulo 5 dice, cuando Dios prometas algo, no tardes en cumplirlo, porque Dios no se complace de los insensatos. Ahora, ¿cuál fue el voto que hizo Jacob con Dios? Le dice Jacob, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que yo voy
y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Hermanos, este era un voto, era un compromiso de Jacob para con Dios. ¿En qué condiciones? Que Dios le proveyera de pan, le proveyera de vestido, le diera paz, hablar de seguridad, y le permitiera regresar a la casa de su padre. Dice, Jehová será mi Dios. Pero Jacobo también, hermanos, añade algo. Y de todo lo que Dios me diere, el diezmo yo lo apartaré para ti. Es lo que dice Jacob, Génesis 28, 20 al 21. Hermanos, entonces, ese era un trato directamente de Jacob con Dios, de entregarle el diezmo como un voto, mas no directamente como mandamiento. Así le hacen el día de hoy. Hace días alguien me decía, que probablemente vea el video también, que imagínese que el día de hoy le digan, tienes COVID porque no diezmaste. ¿Qué diría usted de eso? ¿Será posible entender que Dios nos castigue cuando nosotros no diezmamos? Obviamente no es mandamiento el diezmo. No hay mandamiento para la iglesia. No hay ejemplo en ningún sentido. No hay mandamiento directo. No hay ejemplo apostólico, ni tampoco hay sugerencia bíblica. Si la gente el día de hoy diezma, el día de hoy, hermanos, escuchamos es que yo te doy, Dios, para que tú me multipliques y me des más. Eso no lo hizo Jacob. Jacob únicamente dijo, Dios, provéeme mis necesidades y ayúdame a regresar con bien, y yo te daré mi diezmo. Hermanos, entonces estamos hablando directamente como cristianos maduros y estudiosos de la palabra de Dios. Debemos entender como Pablo lo hacía. Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como también para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer también necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estaba hablando el apóstol Pablo del diezmo? No. Pablo estaba hablando de la gran necesidad de aprender de Dios, a darle a Dios y a vivir con lo que Dios nos permita tener. Hermanos, así que yo le preguntaría, ¿hay alguna evidencia en la Biblia de que los patriarcas, hablando de Adán hasta llegar a Moisés, diezmaron? ¿Todos ellos? Hermanos, bíblicamente no hay ninguna evidencia bíblica que así lo hicieran. No lo hay. Lo puede buscar. Usted puede dedicarse, hermanos, a escudriñar los libros de la historia del Antiguo Testamento, y particularmente el libro de Génesis. Y entendemos directamente, hermanos, que el diezmo no existía durante la edad patriarcal como mandamiento. Hermanos, ningún sacerdocio especial parecido al sacerdocio levítico de la era mosaica, tampoco, hermanos, encontramos en ese tiempo el diezmo. Por lo tanto, tenemos que deducir que no hacía falta en el tiempo patriarcal, en la era de los patriarcas, que entregaran el diezmo. Por lo tanto, el único sacerdocio bíblico que aparece antes del Levítico es el sacerdocio de Melquisedec. Un sacerdocio, hermanos, que obviamente solo durante la vida de aquel varón que era un padre sin madre, sin padre y sin genealogía. Hermanos, entonces, tomando en cuenta directamente este tema, recuerde que en la era patriarcal no había diezmo, no era mandamiento. Lo dio Abraham, lo dio Jacob como voto, pero ellos lo dieron de su libre corazón, no bajo un mandamiento de Dios. Hermanos, entonces, si podemos ver directamente ya, hablando directamente cuando ya se establece como mandamiento, ¿cuál fue el mandamiento de Dios? Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22 dice, indefectiblemente diezmarás. Léalo, hermanos. ¿Cada cuándo? Cada año. Deuteronomio 14:22. ¿Qué significa la palabra indefectiblemente? Mandamiento, orden,
dice Dios, algo que no puede faltar o que no debe dejar de ser. Eso significa la palabra indefectible. Y dice Dios, indefectiblemente diezmarás cada año, no cada semana. El día de hoy te piden diezmo cada semana, en la Biblia era cada año. Es lo que dice Dios, y la Real Academia de la Lengua Española dice que la palabra indefectible es que no puede faltar o que no puede dejar de ser. Le vuelvo a preguntar, ¿cuál era la frecuencia del diezmo? Deuteronomio 14:22, una vez al año, nada más. ¿Cada cuándo piden el diezmo hoy? Oiga, hermano, incluso ahora le dan un sobrecito para que diezme. Y mire lo que estas personas el día de hoy, cosa que no hacían en el Antiguo Testamento, el día de hoy le dan un sobre con su nombre ya. A ver, Francisco, no sé, Pancho Méndez, por decirlo así. Hermano Francisco Méndez, no sé quién sea, ¿eh? Si alguien está por ahí, discúlpeme. Aquí va tu sobre y aquí viene tu diezmo. Hermanos, hay personas que han ido a las fábricas a preguntar cuánto gana y revisar el sobre. Hermanos, en el Antiguo Testamento la Biblia dice que era una vez al año, no cada mes, no cada semana. Deuteronomio 14:22, una vez al año. Las prácticas, obviamente antiguas, son diferentes a las nuevas. Pastores, pastoras, profetas, apóstoles, apóstolas, evangelistas, no solamente exigen cosas que no armonizan, obviamente, con la ley de Dios. No armonizan. Sin embargo, hermanos, entonces, ¿de qué cosa tenía que diezmar Israel? Dice Deuteronomio 14:22, de todo producto de grano que rindiere tu campo. Ese era el mandamiento de Dios. Hace días, imagínense, hace días alguien me hablaba sobre la ley del diezmo. Y esta persona, hermanos, esta persona me decía que debíamos de ofrendar como la iglesia en el Nuevo Testamento. Allá cuando Bernabé vendió la heredad y la entregó directamente a los apóstoles. Y me decía que ese era el modelo para la ofrenda del día de hoy. Y yo me acuerdo que le dije, hermano, ¿estás seguro que ese es el nuevo mandamiento para la ofrenda? Dijo, sí, hermano. Digo, bueno, entonces usted acaba de vender 2 casas. Por favor, traiga el dinero a la iglesia. Son arriba de 300,000 pesos lo que usted ahora tiene. Por favor, tráigalo a la iglesia. Inmediatamente dijo, no, hermano, es que no es esa forma. Cuando él dice una cosa, como el día de hoy mucha gente dice, hermanos, ¿de qué diezmaban ellos? De grano. Lo que rindiere tu campo cada año. Versículo 23, Deuteronomio 14:23, de tu vino, de tu aceite. Levítico 27:30, apúntelo, si no tiene chance, apúntelo. De la simiente de la tierra como el fruto de los árboles. Obviamente, de lo que tenga de su casa. Imagínense aquí, en la casa donde vivimos, hermanos, bueno, gracias a Dios tenemos aquí al lado un árbol de mango que nos comparten mangos. Enfrente un árbol de aguacates. Entonces, bíblicamente el Antiguo Testamento era que de los aguacates yo tenía que obviamente llevar el 10%. El hermano Margarito comenta, dice, en mi pueblo, cuando estaban picando maíz, estos hombres que piden diezmo, estaban a la orilla de la huerta para que le dieran el diezmo en el primer tráiler que se vendía del maíz. Pero no le pedían maíz, ¿verdad, hermano Margarito? Sino que querían el dinero. Pero no es lo que hacía el Antiguo Testamento. Imagínese, me cuenta una persona conocida que se estaba acercando a la iglesia. Y una ocasión, cuando él empezó a ir a la iglesia, a una iglesia no de la iglesia de Cristo, pues esta persona tenía algunas vaquitas, no muchas, y que el pastor donde él se reunía, un día pasó por su casa y le dijo, hermano, por favor, este domingo necesito que me lleve una de las vacas. Usted me va a diezmar una vaca. Dice esta persona que le dijeron eso, fue debut y despedida, no regresó.
porque lo espantaron. Hermanos, entonces, Levítico 27:30, de la simiente de tu tierra, del fruto de tus árboles. Levítico 27:32, sí, aquí hay más. De tus vacas, de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara. ¿Qué significa bajo la vara? Bueno, cuando ellos contaban los animales, Dios dice, de todo lo que tú cuentas me tienes que dar el diezmo. Hermanos, eso es lo que diezmaban: grano, refiriéndose al campo, de vino, aceite, simiente de la tierra, fruto de los árboles, vacas, ovejas y todo lo que pasa bajo la vara. El hermano Margarito comenta que no reclamaban el grano, sino que pedían el cheque. Mi hermano así que levantó, ¿qué serían? 10 toneladas de maíz, me tocan 1 tonelada, así que sáquele números, si me toca tanto dinero, por favor deposítemelo a este número de tarjeta. O bueno, a veces dice, démelo de cash, démelo de contado. Sí, hermano Margarito, hay tantas historias de esto. Entonces, le repito, ¿qué diezmaban? Grano, lo que dé tu campo, vino, aceite, Deuteronomio 14:23, simiente de la tierra, del fruto de los árboles, Levítico 27:30, vacas, ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara. Levítico 27:30. ¿Qué significa lo que pasa bajo la vara? Los que se contaban. Ellos contaban los animales poniendo una vara y pasaban animales y contaban 1 vaca, 2 vacas, 3 vacas o becerros, o lo que contaban era la manera de contar. Bueno, de lo que tú cuentes me tienes que dar el 10%. Hermanos, pregunto, ¿diezmaban los israelitas dinero? Hermano Margarito, ¿por qué no entregaron entonces en especie? Si el pueblo de Dios se entregaba en especie, ¿por qué hoy no se entrega en especie? Digo, erróneamente, aclaro, los que están pidiendo. ¿Por qué ahora quieren dólares, cheques, pesos? Y son personas que aman las cantidades fuertes, porque no les gustan las monedas. Le piden de 100 para arriba. El que puede ofrendar 100, 200, 500, 1000, no sé, billetes grandes. Hermanos, en Lucas 18:12, el fariseo se jactaba cuando oraba, doy diezmo de todo lo que gano. Tal vez, hermanos, esta frase de todo lo que gano implica las palabras que mucha gente está diciendo del diezmo. Pero también le aclaro, existe la posibilidad de que este hombre comprara, vendiera o si hiciera algunos movimientos monetarios a través de frutos, granos, animales y etcétera. Hermanos, el alfolí. ¿Qué significa la palabra alfolí? Hermanos, el alfolí no era un banco. El día de hoy utilizan Malaquías 3, que todavía nos falta ver, para hablar directamente del diezmo, traer el diezmo al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí era un granero, no era un banco. Hermanos, y el día de hoy dice claramente pues que eso es la manera en la cual tienen que traer el diezmo al alfolí. Hermanos, pero el alfolí, acuérdense, en la Biblia es un granero, donde obviamente se llevaba todos los granos para tomar en cuenta directamente las cosas que diezmaban directamente los judíos. Ahora, ¿qué pasaba? Hermanos, el judío tenía obviamente cierta distancia donde vivían. Algunos han tomado esta referencia que le voy a mencionar. Si el diezmo, hermanos, alguien quería rescatar algo del diezmo o retener una porción del diezmo, hermanos, miren lo que dice la Biblia. Vamos a Levítico 27:31. ¿Qué sucede si alguien ocupaba directamente del diezmo algo? Quería rescatar del diezmo un poquito de este diezmo. Ahora, Levítico 27, versículo número 31. Dice la Sagrada Escritura: y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Si alguien, déjenme le explico. La Biblia nos enseña, hermanos, que si alguien vivía muy distante para llevar el diezmo de la vaca, de grano, de todo lo que tenía, de vino, de aceite, y había una distancia notablemente larga para ir a Jerusalén a entregar el diezmo, o al tabernáculo donde era el diezmo,
podía vender el diezmo. Pero ¿qué tenía que hacer? Bueno, ellos entonces vendían el diezmo en la especie y traían el dinero. Y la Biblia nos dice, hermanos, que entonces, cuando llegaban al lugar para donde iban a entregar el diezmo, tenían que comprar otra vez en especie. Y de lo que tenían ellos, si querían rescatar algo del diezmo, le acabo de leer Levítico 27:31, había una ley. Si tú me quitas del diezmo algo de la cantidad que tú me tienes que dar el 20% más. Es decir, Dios le cobraba un interés para que de alguna manera, hermanos, la quinta parte, que es el 20%, el diezmador entregaba a los sacerdotes, obviamente el total del diezmo más el 20%, que ahora era rescatado. Porque directamente, recuerde, eran granos. Ahora, ¿qué hacían con el diezmo? ¿Qué es lo que directamente Israel hizo con los diezmos? Acompáñenme, Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 14, 23. ¿Qué hacía el israelita con los diezmos? Y comerás delante de tu Dios en el lugar que Él escogiere el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Hermanos, estamos hablando que el diezmo se comía. El diezmo, hermanos, obviamente era alimento. Imagínese usted que el día de hoy el diezmo se lo coman. Que el día de hoy estén comiendo los billetes, los cheques, todo lo que están pidiendo de diezmo. No sería algo apropiado. Así que durante los 2 primeros años, Deuteronomio 14, 23, dice directamente, hermanos, que los 2 primeros años de cada ciclo los israelitas comían su diezmo. Y el tercer año, hermanos, entregaban todo el diezmo de aquel año a los levitas de la tribu sacerdotal de Israel. Deuteronomio 14, 28 y 29, por favor, léalo conmigo. A fin de cada 3 años, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, recuerde que el levita era la tribu que se encargaba del servicio sacerdotal, y dice la Sagrada Escritura, vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que también hubiere en tus poblaciones, y ellos comerán y serán saciados. Es el mandamiento, hermanos, que Dios daba para el mandamiento. Se tenía que comer cada año, tenían que darlo, cada 2 años. Dice, hermanos, cada 2 años. Entonces también durante los 2 primeros años ellos comían el diezmo, pero el tercero tenían que entregarlo. ¿A quién? Al levita, al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero. Esto quiere decir, hermanos, que el diezmo quiere decir que no todos los diezmos fueron dados a los levitas. Es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, Deuteronomio 14, 22 y 26 al 12 enseña con claridad, hermanos, que los levitas recibían todos los diezmos. Solo el tercer año, el año del diezmo. Es lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 26, 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, y el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y ellos comerán en tus aldeas, y ellos se saciarán. Yo creo que no voy a acabar, hermano, hoy. Si me da chance, me falta un buen tramo todavía de varios detalles que tenemos que ver con respecto al diezmo. Pero, hermanos, entonces ya se me está acabando el tiempo. Son las 6:50. Bueno, trato de hacer únicamente 1 hora y terminar para ir concluyendo directamente a esta hora aproximadamente. Hermanos, verdaderamente todo lo que enseñan el día de hoy no se parece a la enseñanza de Dios. Y si tuviéramos tantito temor de Dios, no deberían de hacer lo que están haciendo el día de hoy con el diezmo. Hay una gran historia sobre ese tema. Y hay muchas cosas que debemos aprender. Y de verdad, mis hermanos, le motivo, Iglesia de Cristo, necesitamos
estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra fe. Es mucho, hermano, lo que el día de hoy diferentes personas están defraudando y desviando directamente la atención más práctica, que es lo personal, lo espiritual, y están desviando la fe. Hermanos, entonces, déjenme terminar este punto. Entonces, tomemos nota, hermanos, que el libro, la palabra de Dios, hermanos, no dice la semana del diezmo, dice el año del diezmo. Si alguna vez, hermanos, bueno, si usted quiere reunirse en esos lugares donde le piden diezmo, es su decisión. Si usted quiere obedecerlos a ellos y no a Dios, es su determinación. Recuerde, es su vida espiritual la que está en juego, no la mía. Yo, gracias a Dios, bueno, en la Iglesia de Cristo tratamos siempre de respetar la Sagrada Escritura, no aumentarle, no quitarle. El apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice que no pensemos más de lo que está escrito. Debemos únicamente de poner nuestra mente nada más a lo que la Biblia sí enseña. Hermanos, Deuteronomio 12, 17 al 18 enseña también que los levitas se comían el diezmo juntamente con los que lo daban, participando ellos obviamente con los hijos y los siervos de Israel. El día de hoy, hermanos, obviamente no es así, pero directamente, hermanos, debemos entender que cualquier persona puede distorsionar la Sagrada Escritura y propiamente, hermanos, a riesgo propio de que sabemos lo que Apocalipsis dice, que cualquiera que le agregue o le quite en el libro de su vida, también le serán agregadas las plagas de este libro. Por lo tanto, hermanos, hay una maldición para todo aquel que cambie y no enseñe directamente la palabra de Dios y esté distorsionándolo. Hermanos, así que alguien me preguntó hace poquito, hermano, ¿yo puedo dar el diezmo? Digo, mira, la Biblia dice que cada uno dé como propone su corazón. Si tú quieres dar el diezmo de tu corazón y lo quieres hacer así, adelante. Hay hermanos que no dan el 10, dan el 20, el 30. Hay hermanos que son muy generosos y siempre son bendecidos por Dios. Hay hermanos que obviamente no hemos entendido el propósito de dar, por eso lo vamos a estudiar. Antes, obviamente, tenemos que dar nuestra vida, nuestro corazón a Dios, y lo demás vendrá obviamente como consecuencia. No tendremos problema. Entregarle a Dios nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra adoración, porque Él es el Rey de nuestra vida y gobierna sobre nuestros pensamientos. Hermanos, entonces me quiero quedar aquí, si me lo permite, y la próxima semana, primeramente Dios, seguir con este estudio. Por favor, a los que llegaron tarde a este estudio, repáselo una vez que ya el video sea ya preparado por Facebook, ya va a estar corriendo, lo puede revisar, y si Dios nos da licencia, nos da la oportunidad, próximo jueves a las 6 de la tarde terminamos este estudio. Son temas muy largos, hermanos, que tenemos que ir pues obviamente analizando parte por parte para poder entenderlo y asimilarlo bíblicamente, y sobre todo, hermanos, aprenderlo y entendamos propiamente qué es lo que sí Dios le pide a usted, y esforcémonos por dárselo, porque es lo que Dios sí verdaderamente, hermanos, le agrada. Así que le repito, ¿por qué le damos a Dios? ¿Por qué el hombre el día de hoy le tiene que dar a Dios? Bueno, le tiene que dar a Dios hablando porque tiene que invitar a Dios. Ya le mencioné Juan 3:16. Dios es un Dios dador, y Pablo dice que debemos imitar a Dios. Entonces, ¿por qué le tenemos que dar a Dios? Porque tenemos que imitarlo. Dios es un Dios generoso, y así tenemos que practicar también nuestra generosidad. Segundo, tenemos obviamente que obedecerlo. Allá en Deuteronomio 16:16 dijo Dios: no se presentará varón alguno con las manos vacías. Tenemos obviamente que presentarnos llevándole a Dios lo mejor de nosotros, primeramente nuestro corazón, nuestra mente y también nuestra ofrenda. Y tercero, porque también nosotros queremos adorarlo. Hermanos, cuando nosotros le damos a Dios, le estamos adorando también. Hermanos, entonces son tres razones de las cuales estamos recordando por qué le tenemos que dar a Dios: porque lo imitamos, porque le adoramos y sobre todo porque le amamos.
Y de esa manera mostramos propiamente qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón. Y si Dios es el Rey y soberano de nuestras vidas, no tendremos problemas para ofrendarle a Dios de lo que Dios nos ha dado. Hermanos, muchas gracias. Si tiene oportunidad, próximo jueves, aquí mismo a las 6 de la tarde, en mi muro de José García Peralta, nos veremos, hermanos, y es mi deseo de Dios, a Dios, que lo siga bendiciendo. Gracias, hermano Erasmo, por sus saludos. Gracias, hermanos. Le agradezco mucho a todos los que van llegando. Hermano Margarito, gracias a Dios, hermanos. Rosita, Dantes también, gracias. Hermano Noé, Dios le bendiga. Vanessa, gracias, hasta Escondido, California. Noé Chacón, acá lo que come propiamente hermoso. Haberse conectado. Vamos a orar para despedirnos. Padre nuestro que está en el cielo, Dios soberano y sobre todo Rey de nuestras vidas, Padre, le damos gracias porque nos ha permitido meditar un poquito en esa clase y pedimos, Padre, que usted siempre ponga en nuestro corazón el deseo de aprender más y de ser mejores adoradores, más obedientes en cuanto a lo que nos enseña su palabra y en lo que sí nos demanda a usted, a nosotros, como sus hijos. Queremos ser obedientes, queremos agradarle, queremos glorificarle y sobre todo queremos darle honra y gloria porque usted lo merece. Y Dios, usted es bueno y nos permite en esta noche habernos conectado a través de estas redes sociales. Gracias porque hay muchos temas que usted nos enseña en su palabra, que la iglesia necesita verdaderamente llevarlo a cabo en obediencia y sobre todo, Padre, en la práctica para ser siempre mejores hijos y más obedientes. Bendiga a mis hermanos que amablemente se han conectado en esta tarde y permita, Padre, que su palabra siempre caiga en tierra fértil y podamos ser también portadores de un mensaje de esperanza a aquel que no lo tiene. Gracias porque hay mucha gente que está demandando razón de nuestra fe y es necesario explicar por qué creemos lo que creemos. Despídanos en paz, nuestro Dios, pero no sin antes pedirle también que bendiga a mis hermanos según su necesidad, ayude a los hermanos que tengan problemas económicos, problemas familiares o problemas todavía de seguridad en este momento, y sea con ellos también en la salud y que no les falte nada, especialmente su presencia en sus vidas, en sus familias, sobre todo en sus congregaciones. Gracias por darnos ese tiempo de haber estado en este momento y gracias por dejarnos, Padre, estudiar y aprender más de su bendita palabra. Le rogamos todas estas cosas en el nombre bondadoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias y entonces nos despedimos. Que el Señor les bendiga grandemente.